Antes de entrar a la palabra, recordarles que nosotros, pues me gusta mucho los temas de guerra espiritual, que incluso a la red le he hablado bastante estos temas, y ya tenemos 3 manuales de guerra espiritual que usted puede ver en pantalla. Si usted de pronto aún no lo ha adquirido, al final lo puede tener en físico o también digital, que son temas que los mismos que he predicado, pero me gusta más dedicarle tiempo al estudio a temas de guerra espiritual. Todo el enfoque es eso, es liberación, es guerra espiritual en la familia, en las finanzas, en la salud, en el tema espiritual, y ya estoy trabajando ya en el 4º manual de guerra espiritual. Y en esta oportunidad Dios ha puesto en mi corazón un tema nuevo llamado el pozo de la desesperación. Diga conmigo, el pozo de la desesperación. Multimedia irá pasando algunas diapositivas a los que les gusta tomar nota. Y quiero ir rápido porque es bastante versículos que quiero compartirles. Pero le dejo de tarea que lea el Salmo 69. Léalo en su casa con juicio, suave, no hay que leerlo rápido, porque del Salmo 69 el salmista David habla bastante términos sobre el lodo cenagoso, habla sobre pozos profundos, sobre cieno, y habla bastantes términos que a veces hay que prestarle un poco atención a eso. Pero solamente voy a tomar 2 versículos, el 2 y el 3 del Salmo 69 en la versión Reina Valera. Dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido, dice aquí la Escritura, al abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mire que ahí empieza el salmista a decir: estoy cansado. Dice, de llamar, mi garganta se ha enronquecido, ha desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Y él empieza versículo tras versículo a plasmar la situación en la cual David se encuentra. Dice que hay presión de los enemigos, que eso lo ha llevado a la desesperación a David, y empieza todo eso. Pero después los últimos versículos del Salmo 69 empieza a hablar de la misericordia de Dios, de la gracia del Señor, del poder de Dios que lo rescató de ese pozo de la desesperación. Entonces, cuando hablamos en el tema del pozo de la desesperación, debemos saber que representa la angustia de una persona, representa la desesperación. Hay gente que llega así, desesperada, angustiada, preocupada más de la cuenta, y muchas veces esa angustia es por verse presos en algún pecado, verse sin salida, ver resultados que ha intentado una y otra vez pero ha fracasado. Se encuentran sin esperanza, sin ayuda de ningún tipo, y puede también personas sentirse atrapadas en cárceles, atrapados ahí donde quieren salir, pero humanamente para ellos en sus propias fuerzas es bastante difícil, o en aflicciones constantes o pruebas que van pasando desiertos todo el tiempo en su vida, incluso cuando también personas caen en enfermedades, sales de una y entras a otra. Entonces eso lleva a la persona a desesperarse. Entonces el pozo de la desesperación muchas veces, familia, acaba con nuestras fuerzas. Hay gente que dice: me siento cansado físicamente, espiritualmente, mentalmente. Siento que la vida me está pasando una factura y bastante difícil. Siento que veo un laberinto sin salida, veo todo oscuro. Por ejemplo, este lunes se me acercó una señora y me dijo: esta depresión en la cual me encuentro, este desespero me está matando cada día. Y es una mujer joven, con 2 hijos. Entonces uno mira este enfoque de David, porque David no es cualquier persona, es un guerrero, un esposo, un padre, un rey, el cual muchos salmos refleja la situación de muchas personas en el campo espiritual. Entonces vemos que hay personas que intentan moverse de un lado a otro y no logran nada de resultados, y al final de su historia lo que ellos desean son pensamientos suicidas, deseos de morir. Entonces ese pozo de la desesperación muchas veces las personas se van sumergiendo y no se dan cuenta. Pero te tengo una buena noticia: cuando usted tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia para siempre. La Biblia dice en Lucas 1:37 que nada es imposible para el Señor. No sé, familia, los que nos ven por la virtualidad, qué problema estás. Si es el tema económico, si es un tema familiar, matrimonial, si es un tema espiritual, pero tenemos que ir a la presencia del Señor y Él nos dará descanso. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están ¿qué? Cargados y cansados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Yo tengo una frase que uso mucho en mi familia: decirle tenga paz. Así que la persona que tenga a un lado diga: tenga paz.
descanse en Dios. Amén. La vida muchas veces, la rutina diaria, las cosas que hacemos todo el tiempo nos lleva incluso a cargarnos. Pero hay momentos donde tenemos que descansar, hacer pausas. Me gustaba lo que el pastor nos decía el domingo en el culto, estar quietos, descansar, porque muchas veces estamos muy ajetreados con tantas responsabilidades, pero no nos damos cuenta que la parte espiritual empieza a menguar. Entonces quiero darle dos ejemplos rápidos aparte de David, para que usted lea en su casa en Génesis 37:28, cuando también vemos el caso de José, que él estuvo sumergido en un pozo, en una cisterna, y fue sacado para ser vendido y llevado después a Egipto. Eso es un caso donde José fue ahí, sumergido en ese pozo de la desesperación. Otro ejemplo bíblico, en Jeremías 38, verso del 6 al 10, dice la escritura, que se lo parafraseo, que al profeta Jeremías también dice que con unas sogas, con unas cuerdas, lo bajaron a un pozo. Ese pozo no tenía agua, a un cieno donde esa persona, el profeta, sentía que se hundía más y era como un pantano. Era como que haga de cuenta que él está acá y lo van hundiendo. Dice que la escritura dice que llegó hasta el mentón y empezó a sumergir al profeta, donde él ya se sentía asfixiado. Obviamente en su último instante de desespero fue sacado y fue liberado. Entonces muchas personas sienten que se están hundiendo, y ese cieno muchas veces sientes como que tus pies no ves que estás firme sobre la roca, y lo que está sucediendo es que te estás desesperando. Entonces debemos tener mucho cuidado, familia, porque muchas cosas que a veces hacemos, en vez de salir en el estado que nos encontramos, vamos viendo que las cosas van de mal en peor. Entonces tanto José como el profeta Jeremías, ellos experimentaron, y el rey David, el pozo de la desesperación. Ellos, incluso buscando en un diccionario bíblico lo que significa fango, que esos pozos estaban llenos de eso, dice que es lodo glutinoso. Es una mezcla espesa de agua y tierra, donde hay aguas detenidas, donde hay aguas empozadas, y donde muchas personas se sienten así, solos, abandonados, sin posibilidad de escaparse. Levánteme sus manos, por favor. Pero te tengo una buena noticia: Jesús nos saca a ese pozo en el cual tú te encuentras y asienta nuestros pies sobre la roca, que la roca es Cristo. Y el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisciente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te saca de la situación que tú estás desesperado, porque el Señor tiene nuevos tiempos para nosotros, porque estamos en el año del jubileo, donde vienen los nuevos comienzos. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Pensé que se iba a emocionar. Dios te saca de ese lugar en el cual muchas veces te encuentras desesperado. Entonces muchas veces debemos saber el estado de la persona, hasta dónde ha caído, hasta dónde se ha hundido. Por eso la Biblia, cuando Pablo habla en Romanos, dice que no hay maldición sin causa. Muchas cosas que los seres humanos hacen, lo que siembran, cosechan, son situaciones de sus propias decisiones, que están viviendo esas consecuencias que hoy están ellos ahí enfrentando. Entonces, el no poder hacer nada muchas veces lleva a las personas a eso, a desesperarse. El ver que no hay resultados o no hay respuestas en algún área de tu vida, eso desespera a las personas. Entonces los pozos, muchas veces debemos saber por qué está plasmado en la Biblia. Todo lo que está escrito en la palabra tiene un significado. Ahora, en el tiempo bíblico, los pozos eran usados especialmente para los reos o los presos, tenerlos ahí encerrados. Ellos se sentían incómodos, no podían recostarse, no podían alimentarse, no podían estar bien. Y lo usaban, era para eso. Eran incluso muy subterráneos, donde en aquel tiempo buscaban, era para encontrar nacimientos de agua. Mi papá tiene una finca en La Garita. Y algo que sucede en La Garita es que hay escasez de agua. Aunque la finca Bella Suiza es una de las que más tiene agua. Pero ese sector escasea el agua. Y hace muchos años él contrató a un experto de estudio de suelos, donde tuvo que ir hasta muchos metros hacia abajo para poder encontrar agua, un nacimiento, porque que agua es vida. Y en finca donde no hay agua, pues imagínense eso. Entonces muchas veces debemos saber que hay cosas en la profundidad que se pueden encontrar. Y en la Biblia ellos decían que con cántaros bajaban con cuerdas para mirar si había nacimientos de agua. Pero muchas veces esos pozos también hacía para poder aprisionar a personas y poderlos dejar ahí abandonados. Y ellos, la única esperanza era poder ver una luz
allá arriba y poder mirar en qué momento ellos iban a ser libres. Entonces no necesitamos refugiarnos, familia, en la desesperación, ya que hay una mano poderosa que nos puede sacar de allí. Pero Satanás muchas veces se aprovecha de personas que están desesperadas y empieza a que las personas tomen malas decisiones. Y empieza a escuchar una voz la cual no tienes que escuchar. Tienes que aprender a diferenciar qué voz te está hablando: la voz de Dios, la voz de tu conciencia o la voz del enemigo. Nuestro pastor y misionero dijo el domingo: ¿qué fuentes confiables estamos escuchando? ¿Quién nos está aconsejando? ¿Quién nos está rodeando? ¿Son fuentes correctas? Porque muchas veces el enemigo se aprovecha. Cuando una persona está desesperada, presta sus oídos a quien no debe escuchar. Y esa persona lo que hace más bien es confundir y desanimarte. Y el enemigo es experto en eso. Sabe que el enemigo trata, para ver a una persona derrotada, es problemas familiares y problemas económicos. Entonces él trata, en ver esa desesperación tuya, en escuchar esa voz que no debes escucharla y pensar que todo lo que tú estás haciendo no vas a lograr ningún resultado. Mire lo que dice el Salmo 18, verso 6, en la Reina Valera: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cuánto clamamos al Señor? Él oyó mi voz. Ahora te digo, cuando estás desesperado, ¿a quién estás clamando? ¿A quién estás buscando? Dice la Escritura: y mi clamor llegó delante de sus oídos. Levánteme su mano y diga conmigo: hoy mis clamores, mis peticiones, mis situaciones, las cuales estoy viviendo, hoy clamo al Todopoderoso y Él oye mi voz para traer respuesta en este nuevo mes, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Dios me va a sorprender. Yo lo creo y lo declaro, pero a Él es quien busco, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es: ¿cómo podemos saber cuando una persona está desesperada? ¿Cómo podemos discernir para ver una persona que se encuentra en un pozo de la desesperación? Sencillo. Primero que todo, no siente paz. No hay paz mental, no hay paz física. Esa persona vive angustiada todo el tiempo, desesperada. Sienten como que los persiguen, sienten que la soledad, la tristeza cada vez está creciendo. Otro requisito: la voz de Dios ya no la volvió a escuchar. Se quedó ahí escuchando otras voces. Cree que el mundo se le está cayendo encima en pedazos. Piensa que puede perderlo todo, puede abortar los planes y los propósitos de Dios. Se aleja de la presencia de Dios, toma otras rutas, otros rumbos y no cumple a cabalidad el propósito del Señor. Entonces empieza a perder la bendición. ¿Usted sabía que hay mucha gente desesperada, jóvenes, que quieren casarse rápido? Y apenas tienen 15, 18 años y creen que el tren los está dejando. Hay gente que por desesperación toma malas decisiones. Y usted después ve que hay divorcios. Y usted ve después todas las consecuencias que sucede en el matrimonio. El primer libro de Samuel 13, del 8 al 14, para que usted también lo pueda leer en su casa, dice la Escritura que por desesperación el rey Saúl perdió el reinado, ya que no quiso esperar más al profeta Samuel y ofreció, escuche esto, esa es la clave, ofreció holocausto que no le correspondía ofrecer. Algo que yo aprendí en el ministerio es: el que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad, primero. Y segundo, debes saber cuál es tu acción, tu rango y tu función. El rey no podía hacer cosas que le correspondía al profeta. Y claro, a nadie nos gusta que nos confronten o que nos digan algo cuando uno está equivocado. Y el profeta Samuel, con autoridad, dice la Escritura, que viene y lo confronta al rey y le dice: has perdido tu reinado por tu desobediencia. Imagínate eso. Después de que Saúl fue un ungido, un profeta, un rey, terminó siendo oprimido y endemoniado por su desobediencia, porque había cosas que a él no le correspondían hacer. Cada uno debe saber cuál es tu rol, tu talento, tu función dentro del ministerio, para qué Dios te llamó. No todos son predicadores, no todos son adoradores. Cada uno debe saber qué Dios quiere hacer conmigo. Algo que me gusta de nuestro pastor y misionero es que las personas que le rodean, él no los ve como amenaza.
porque el pastor sabe lo que tiene y sabe lo que la persona que está viniendo a trabajar al reino de Dios es útil. Y toda persona que viene a multiplicar, viene a trabajar incluso en pro del crecimiento del reino de Dios. Así que usted no puede ver que una persona que venga y usted le dé una oportunidad sentirse amenazado. Al contrario, mire qué puede esa persona extraer para que sea útil, porque no todos hacemos lo mismo, somos parte del cuerpo de Cristo. Así que nosotros debemos saber qué funciones tenemos. Pero este rey, por desobediente, perdió su propio reinado. Así que levante su mano y diga conmigo: Señor, debo tener claro cuál es mi llamado. Diga conmigo: debo tener claro cuál es mi propósito, pero lo que yo sé hacer lo pongo al servicio del reino de los cielos. Así que diga a la persona que tiene a un lado: eres útil para el Señor. Y los que nos ven por la virtual, diga: soy importante para el Señor. Amén. Muchas mies, pocos obreros. Dios necesita obreros. Salmos 41 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar. Mire, otra vez vuelve el salmista a hablar sobre el pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso, que es otra cosa diferente. De la desesperación puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Jesús es el gran rescatista. Yo no sé si usted recuerda una noticia hace más de 15 años, en el 2010, en octubre, en Chile, los 33 obreros, los mineros, ¿se acuerda de esa noticia? Que quedaron encerrados. Esa mina se llamaba la mina de San José. Anoche estaba investigando esa noticia, recordando, y más que un recuerdo, es una conmemoración de estos 33 obreros que duraron 69 días encerrados ahí. ¿Usted se imagina más de 2 meses sin comer, desnutridos? Y eso fue una noticia mundial, la cual hubo ayuda por todo lado. Intentaron hacer una escalera, hicieron un túnel. Bueno, usted mira todo lo que trataron de hacer y fue difícil. Dice que el jueves comenzó un derrumbe. Después el sábado hubo otro. Y muchas personas creían que ya ellos estaban muertos, que no había esperanza. Imagínense, si una vez la semana pasada que hubo temblores y más de uno se asustó, 3 temblores un mismo día aquí en nuestra ciudad. Ahora usted imagina estar encerrado en un lugar oscuro, donde hay piedras, donde hay roca, donde usted se siente asfixiado. Y lo impresionante de esto fue el milagro, que a los 69 días todos fueron rescatados, ninguno murió. Eso es un milagro. Pero lo que me llama la atención es que en esta noticia, el primer minero, cuando él sale y es rescatado, ¿sabe lo que hace? Se arrodilla, levanta las manos y empieza a darle gracias a Dios. Y empieza a llorar. Y empieza a decirle gracias al Señor porque lo había guardado. ¿Sabe qué bonito eso? Porque ellos se dieron cuenta que Dios los cuidó y los guardó. Si tú tienes vida hasta hoy es porque Dios tiene planes y propósitos contigo. Si Dios te ha guardado de enfermedades, de accidentes, porque Dios todavía quiere hacer algo contigo. Diga amén. Si el Señor nos guardó en la pandemia, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, es porque el Señor aún quiere hacer cosas con nosotros. Y por eso vemos tantos milagros día a día de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Así que Jesús es el gran rescatista, el cual libera y saca de ese pozo de la desesperación. Algo muy parecido fue en el libro de Daniel, en el capítulo 3, verso 24, cuando dice que los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego. Y Jesús se paseaba con ellos en medio del fuego y no les pasó nada ante las llamas. Usted ha escuchado la historia, no me quiero demorar ahí. Pero lo que me llama la atención es que Jesús se mete con ellos ahí en el horno. Jesús se mete contigo. Jesús no te deja solo. No te sientas abandonado. Él está contigo. Y Él usa hasta mismos enemigos para sacarte de ese pozo. Él usó a Nabucodonosor para que los amigos de Daniel fueran libres. Y lo impresionante es que esas llamas quemaron las cuerdas, los lazos, pero ni un pelo, nada de cabello fueron quemados, tanto Daniel y sus amigos, porque el Señor estaba con ellos. ¿Cuántos sienten la seguridad de que Dios está de nuestro lado? Por eso la Biblia dice: mayor el que está en mí que el que está en el mundo. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ha ayudado y que siempre te he sustentado con la diestra
de mi justicia. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las manos como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque el Señor está con nosotros. Así que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ninguna arma en contra de los hijos de Dios prosperará, ni en el peor momento que te encuentres, ni en la situación de quieres tirar la toalla. Ahí es cuando Dios te dice: listo, lo has hecho a tu manera, ahora empieza a la manera mía. Ahora empieza Dios a hacer una nueva historia en cada uno de nosotros. Así que tú y yo debemos tener claro que esos pozos a veces quieren sumergirnos por la iniquidad, por el pecado, por la desobediencia, y es una ruta que a veces llega a desesperar a la persona. Incluso David cayó en desesperación por la presión del rey Saúl. Familia, no te dejes presionar por la misma vida. Ve y descansa en la presencia de Dios. Él es tu auxilio, Él es tu socorro, Él es el que pelea a favor de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y en ese momento, muchas veces en la desesperación, el enemigo va a susurrar y te va a decir en tus oídos: ¿para qué sigues buscando de Dios? ¿Para qué te sigues congregando? Mira la situación en la que estás. Y el enemigo se aprovecha para que empiece continuamente a mandarte bombardeos, impulsos, impresiones a tu mente. Por eso las batallas del ser humano es acá. Si tu mente no está fortalecida en la palabra de Dios, cualquier situación que venga a tu vida te va a desestabilizar. Hay gente que ya no tiene estabilidad emocional. Hay gente que todo lo toma personal, todo le afecta. Y hay que tener madurez, hay que tener sabiduría, porque muchas veces sentimos que las cosas están difíciles. Pero también debemos saber algo, y quiero diferenciar lo que es un pozo de la desesperación al lodo cenagoso. El lodo cenagoso, ¿cuál es la diferencia? El lodo cenagoso hace que las personas no puedan asentar sus pies, y poco a poco te hunde y nadie sientes que te está escuchando. Y ese lodo cenagoso es un fango espeso, donde la persona se siente dentro de un hoyo, y que al caer esa persona es muy difícil sacarla de allí. Y ahí vemos que en esa desesperación muchas veces sienten incapaces de poderse mover y sentir la liberación. Hay gente que va a buscar: necesito liberación, no puedo dormir, las cosas, la enfermedad, hay quebranto en mi vida, y empiezo a una y otra y siento que eso me está jalando, las amistades, el mundo, etcétera. Entonces debemos saber que el barro es un significado de humanidad, porque Él nos formó de eso. Fuimos creados del barro. Por eso Jeremías dice que Él es alfarero y tú y yo somos el barro. Pero lo que me llama la atención es que muchas veces el barro representa la fragilidad del ser humano, y eso hace que está hecho de materia terrenal. Entonces el lodo cenagoso es igual a un pantano, que al caer en ese pantano se sientes que te hundes al instante, que te va tragando poco a poco, como fueron tragados los enemigos del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Y eso empieza a haber situaciones en la vida. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 9 verso 14 dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos al ciego. En la Biblia me llama la atención las 3 sanidades de ciegos: el ciego Bartimeo, que es la más conocida, el ciego de Betsaida, y este ciego que no tiene nombre. Y este ciego fue sanado por Jesús. Solamente vemos cómo Jesús sana a un ciego solamente utilizando lodo. Y lo que me llama la atención, demostrando la capacidad que Jesús tiene de transformar la fragilidad, transformar la enfermedad, escúcheme, en plena sanidad. Por eso el lodo muchas veces es símbolo también de restauración. Y podemos caer en ese lodo cenagoso, y al no podernos mover cedemos y nos damos cuenta que la cosa está difícil, nos vencemos, las fuerzas ya no dan más. Pero de ese lugar el Señor nos saca y afianza nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Por eso debemos tener claro que en nuestros tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿cómo podemos saber una persona que está desesperada? Cuando hay tristeza. Hay gente que llora y no sabe por qué llora. Una tristeza profunda que te lleva a la depresión, pérdida de interés, desesperanza. Mi madre me contaba hace poco que allá en un lugar que se llama Sandoná, en Nariño, este año el papá, por la desesperación, obviamente no conocen de Dios, campesinos, pero era muy conocido en ese pueblo, se terminó quitando la vida en un árbol.
Y la familia fue tan difícil que el hijo volvió a repetir lo mismo, ese mismo lugar. ¿Usted imagina ese lugar tan fuerte, territorial, lo que se está viviendo? Y ahora uno tiene que tener cuidado porque hay gente que es callada y no dice nada. Y tiene que saber cuando alguien está en depresión, en tristeza, porque tenemos que, como iglesia, ayudar a ese tipo de personas. Porque hay gente que se encierra y de puertas hacia adentro no quieren contar lo que están viviendo. El hecho de escuchar a una persona y la persona se abre y cuenta lo que está viviendo, es libre y confiesa sus pecados. Entonces, qué triste estas noticias que todavía se sigue viendo el tema del suicidio, porque eso lleva a la persona a desesperarse. Pérdida de interés. También tenemos que saber cuando una persona ya no le encuentra interés a nada, ni siquiera a comer. Hay gente que ni siquiera se disfruta comerse un plato de comida. ¿Cuánto le gusta comer? A mí me encanta comer. Y hay gente que ni siquiera dice, uy, qué rico este almuercito. Y más cuando sale uno de ayuno, ¿no? Los lunes tenemos ayuno. Llegar con hambre que uno queda hasta saciado. Hay gente que no se disfruta nada, ni viajar, ni dormir, ni estar con la familia. No, es que la vida es muy difícil, pastor, es que el mundo cada vez sí, pero disfruta tu familia, disfruta los tuyos, disfruta lo que Dios ha hecho contigo. Que tienes salud, que tienes un plato de comida, que Dios es tu proveedor, que tiene donde recostarse. Hay gente que va a estar mucho peor que nosotros. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado cuando la gente ya pierde interés a todo. Cuando pierde ya la esperanza en nada. Más bien cae en desesperanza. Cuando tiene sentimientos de culpa. Hay culpabilidad en esa persona. Cuando hay pérdida de apetito o de sueño. Cuando hay gente que ya no duerme bien. Cuando hay personas que sienten esa sensación de agotamiento físico. Que ya sienten que hasta los ojos se sienten ya cansados. Dice una persona, hasta el pelo me duele. Y fui al médico y dice, no, pero es que usted lo que tiene es el problema emocional. Ustedes le hicieron chequeo de todo, usted no tiene nada. No, pero es que hasta médico, hasta el pelo me duele. Porque tu corazón no está bien delante de Dios. Y por eso debemos saber algo para ir terminando y orar. Es que esos lodos y esos pozos profundos no pueden ser permanentes. Puede de pronto caer en un estado, pero usted tiene que salir rápido de ese estado en el nombre de Jesús. Y ese no es nuestro destino. Usted tiene que entender que Dios, dice la Biblia en Juan 10:10, Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese de pie, por favor. Y quiero orar por usted. Levánteme sus manos. Y los que nos ven por la virtualidad. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien en esta hora que se encuentra en ese pozo de la desesperación o en ese lodo cenagoso, si usted me está viendo en la virtualidad, en la nación que se encuentra, en la ciudad donde esté, hoy el Espíritu Santo pudre todo el yugo de muerte. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo reprendo todo espíritu de la muerte, del suicidio, pensamientos suicidas, pensamientos depresivos. Toda persona, si es nueva, hoy sale de esa cautividad, de esas cárceles, de esas prisiones, de esos pozos de la desesperación. El Espíritu Santo pudre toda cadena que ata tu vida, tus finanzas, tu hogar, tu matrimonio. Toda persona que está desesperada, corre a los brazos de Jesús. Él te ama. Él es un Dios de oportunidades. Mientras hay vida y oportunidades, dice el Señor. La unción pudre, pulveriza, destruye todo lo que no es de Dios. Todo lo oculto sale a la luz. Voces extrañas, mentirosas, diabólicas. Satanás, suelta a las almas que están en la depresión, la tristeza, en el estrés. Todo espíritu de muerte, de enfermedad, a ti te ordeno, sal de esos cuerpos. Todo lo que está escondido, toda inmundicia, toda iniquidad, toda impureza, todo mal pensamiento, todo deseo carnal, todo pensamiento diabólico. Hoy tienes la mente de Cristo. Lleva cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Hoy la sangre del Cordero te protege y te cuida. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios guarde tu entrada y tu salida.
Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí el Señor te ha cuidado, te ha protegido, porque aún Dios tiene planes contigo. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Tú no logras imaginar la magnitud de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te ama, derramó hasta la última gota de sangre por ti en la cruz del Calvario. Y su séptima palabra, cuando Jesús estaba crucificado, dijo: consumado es. Y todo fue llevado a la cruz. Así que las enfermedades son ahí puestas en la cruz. Los dolores, los malestares, el quebranto de salud, la tristeza, los problemas espirituales. Toda persona que haya caído, Señor, en el ocultismo, en la brujería, por buscar otras voces, en adivinos, en brujos, y no en tu bendita palabra, y no en el Señor, hoy se rompe ahora. Hoy Dios limpia tus oídos. Hoy Dios limpia tu mente. Y el fuego de Dios, como dice el profeta Malaquías, es como un fuego purificador. Nuevos tiempos, nuevos comienzos Dios quiere hacer contigo, hija, hijo. No te desanimes. Dios está delante de ti. No estás solo ni sola. No te sientas huérfano. Así padre y madre te dejaren, con todo Dios te recoge. El amor de Dios sana heridas, cicatrices, marcas del pasado. Dios hace una nueva historia en ti. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Espíritu Santo sopla vida. Trae esperanza a aquel que lo necesita. Milagros financieros, restauración en los hogares, en los matrimonios. Sé que la vida no es fácil, pero Jesús nos dio una promesa: yo he vencido al mundo. Confiar en el Señor. No pelees con tus propias fuerzas, hazlo a la manera de Dios. David fue desesperado por presiones externas del rey Saúl, pero pudo salir del pozo de la desesperación por la misericordia de Dios. El profeta Jeremías, Daniel, sus amigos, José y muchos más. Pero hoy el Señor te saca donde te has hundido, donde has caído, y Dios endereza tus caminos. Él es tu antorcha, Él es tu luz, y Él va en medio tuyo, en el nombre de Jesús. Descansa, vamos, descansa en Dios. Hoy Dios coloca paz, esa paz interna, esa paz mental, esa paz emocional que ni siquiera en tu casa a veces lo logras percibir. Que la gloria de Dios te envuelva, que el Señor te abrace, un rompehuesos, y que el Señor sabe las luchas, pero Dios te levanta como un guerrero, una guerrera,